Acepté la propuesta del padre Julián, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que no lo hiciera. Él me dijo que prepararía todo para el ritual, que necesitaríamos regresar al sótano de la escuela porque ese era el lugar donde la entidad había sido llamada originalmente y donde su poder estaba más concentrado. Durante 2 días me preparé mentalmente, recé más de lo que jamás lo había hecho, intenté mantenerme fuerte, pero la cosa no nos dio tregua. Cada noche venía a atormentarme, se sentaba en la esquina de mi habitación, con esos ojos negros que brillaban en la penumbra y la línea cerrada en lugar de boca. A veces se acercaba lentamente hasta quedar frente a mi rostro. Otras simplemente se quedaba quieto observándome durante horas. Cuando encendía la luz desaparecía, pero al apagarla volvía a estar allí. Era como si se alimentara de mi miedo, como si disfrutara prolongando mi sufrimiento. Lo peor fue cuando comenzó a imitar voces. Una madrugada lo escuché llamarme con la voz de mi madre, suave y dulce, diciéndome que me levantara, que la siguiera al pasillo. Por poco lo hago, pero en el último instante reconocí la risa que se escondía detrás de esas palabras y me quedé paralizado en la cama rezando, hasta que el amanecer disipó su presencia. Finalmente llegó la noche del ritual. El padre Julián me citó en la iglesia y de allí fuimos juntos a la escuela. Llevaba consigo una cruz de hierro, un cáliz con agua bendita y un viejo libro de exorcismos en latín. Yo apenas podía sostener el rosario en mis manos. Temblaba tanto que sentía que se me iba a caer. Entramos al edificio abandonado en silencio. Cada rincón parecía más oscuro que nunca, como si las sombras nos observaran. Bajamos las escaleras hasta el sótano y allí el aire se volvió helado, tan denso que costaba respirar. El sacerdote comenzó a preparar el lugar. Encendió 4 velas formando una cruz en el suelo. Colocó la Biblia en el centro y me indicó que me arrodillara a su lado. Cuando comenzó a rezar, la atmósfera cambió de inmediato. El silencio se quebró con un golpe seco contra la puerta, luego otro y otro, como si alguien quisiera entrar. Pero lo verdaderamente aterrador fue cuando las risas comenzaron. Primero suaves, como si vinieran de un niño escondido, después más fuertes, hasta que el sótano entero resonaba con carcajadas agudas. Tapé mis oídos, pero no servía de nada, estaban dentro de mi cabeza. El padre Julián alzó la voz, gritaba las oraciones con una fuerza que yo jamás le había escuchado, y entonces apareció el niño, o mejor dicho aquello que fingía ser un niño. Surgió desde una esquina, envuelto en sombras. Caminó lentamente hacia nosotros con pasos que no producían sonido alguno. Sus ojos brillaban como brasas negras y la línea de su boca comenzó a abrirse, a desgarrarse, revelando una boca enorme llena de dientes afilados. No era humano, nunca lo había sido. Lanzó un chillido tan fuerte que las velas se apagaron de golpe y la Biblia salió volando contra la pared. Yo caí al suelo gritando, convencido de que era mi fin. Pero el padre Julián no se detuvo, levantó la cruz de hierro y la apuntó hacia la criatura. Recitó con una voz que parecía no ser suya y una luz tenue comenzó a emanar de la cruz. La entidad retrocedió furiosa, lanzó un chillido que hizo temblar las paredes. Y de pronto todo se volvió confuso. Sentí que el piso se abría bajo mis pies, que una fuerza me arrastraba hacia la oscuridad. Intenté aferrarme a algo, pero no había nada. Vi rostros, sextas sombras. Escuché a mis amigos llamándome desde algún lugar lejano, como si estuvieran atrapados en ese vacío. Grité desesperado, pedí ayuda, y en ese instante una mano fuerte me sostuvo. Era el padre Julián. Tiró de mí con todas sus fuerzas y logré regresar. Caí de rodillas en el suelo del sótano, jadeando, mientras la entidad se retorcía en la penumbra como humo negro atrapado. El sacerdote derramó agua bendita sobre el círculo y gritó las últimas palabras del ritual. Un estallido de luz llenó el sótano, tan brillante que tuve que cerrar los ojos, y cuando los abrí ya no estaba, no quedaba nada, solo silencio y olor a quemado. Las velas estaban consumidas, el libro destrozado y el padre Julián tirado en el suelo inconsciente. Lo sacudí, traté de despertarlo, pero apenas respiraba, estaba pálido y débil. Logré arrastrarlo hasta la salida y pedir ayuda. Lo llevaron al hospital y sobrevivió, pero quedó marcado.
Su salud nunca volvió a ser la misma. Yo tampoco volví a ser el mismo, porque aunque logramos expulsar a la entidad de ese lugar, sé que no la destruimos, sé que sigue rondando, esperando una nueva oportunidad. Y lo que más me aterra es que cada tanto, a las 3 de la madrugada, despierto con la sensación de que alguien me observa, y en el reflejo del espejo junto a mi cama veo una sombra pequeña, de pie, quieta, sonriendo sin boca. A la mañana siguiente desperté agotado, con ojeras profundas y un dolor de cabeza insoportable. Traté de convencer a mis padres de que estaba enfermo para no ir a la escuela, pero insistieron en que debía asistir. Así que me arrastré hasta allí con la mente todavía llena del sueño terrible que había tenido. Al llegar me encontré con Pedro y lo primero que noté fue que él estaba igual o peor que yo. Tenía la mirada perdida y cuando le pregunté cómo estaba simplemente me respondió que no había dormido nada, que toda la noche escuchó golpes en su ventana y que al amanecer encontró pequeñas huellas en el alféizar, huellas como de un niño descalzo. No sabía cómo reaccionar, porque aquello coincidía demasiado con lo que yo había visto la noche anterior. Caminamos juntos hacia el aula, intentando hablar de cualquier otra cosa, pero era imposible. El miedo se había instalado en nuestras vidas y no había forma de escapar. Durante la clase me sorprendí mirando hacia la puerta una y otra vez, porque juraría que alguien se asomaba desde el pasillo. Veía una sombra pequeña pasar lentamente, detenerse y luego desaparecer. Lo extraño fue que cuando le pregunté al profesor si alguien había salido de la sala, él me miró confundido y dijo que nadie se había movido. Comprendí entonces que solo yo estaba viendo aquello. Esa tarde fuimos de nuevo a hablar con el padre Julián. Necesitábamos respuestas y sobre todo ayuda. Él nos recibió serio y con una expresión de cansancio, como si también hubiera tenido una noche difícil. Nos confesó que había regresado al sótano después de que nos fuimos, que intentó realizar un ritual de purificación, pero algo lo interrumpió. Dijo que mientras rezaba, sintió un peso enorme sobre el pecho y escuchó la risa de un niño a su alrededor. Una risa que venía de todas partes y de ninguna. Intentó continuar, pero una fuerza invisible apagó todas sus velas de golpe. Tuvo que salir corriendo porque se quedó sin aire. Nos miró a los ojos y nos dijo que aquello no era solo un espíritu atrapado, que estaba convencido de que era una entidad demoníaca disfrazada con la forma de un niño para ganarse nuestra compasión, pero que en realidad era algo que llevaba mucho tiempo allí, esperando ser despertado. Sus palabras nos dejaron helados, no sabíamos qué hacer, ni siquiera él parecía tener la seguridad de cómo enfrentarlo. Nos dio un rosario bendecido a cada uno y nos dijo que lo lleváramos siempre, que rezáramos al sentir su presencia y que evitáramos estar solos. Pero, ¿cómo evitar estar solo cuando hasta en los sueños aparecía esa cosa? Esa noche hice lo que me pidió, recé hasta quedarme dormido, pero a mitad de la madrugada desperté con la sensación de que alguien estaba respirando sobre mi rostro. Abrí los ojos lentamente y lo vi con claridad aunque la habitación estaba casi oscura. Un niño de unos 8 años parado al lado de mi cama, con la piel pálida y los ojos negros como pozos. No tenía boca, solo una línea en el lugar donde debería estar. Me observaba inmóvil y alargó su mano hacia mi pecho. Quise gritar pero ningún sonido salió de mi garganta. Intenté moverme pero mi cuerpo estaba paralizado. Sentí sus dedos helados atravesando mi camisa, tocando mi piel y presionando mi corazón. Creí que iba a morir. Recité en mi mente el Padre Nuestro una y otra vez, y de pronto la figura desapareció como humo disipándose en el aire. Mi cuerpo quedó libre y respiré con desesperación. El reloj marcaba de nuevo las 3 de la madrugada. Al día siguiente, le conté a Pedro, y para mi horror me confesó que él también lo había visto, exactamente igual, de pie junto a su cama, sin boca y con ojos negros. Me dijo que no aguantaba más, que debía irse de la ciudad, huir lo más lejos posible. Yo intenté convencerlo de que eso no serviría, porque lo que fuera que nos seguía no estaba atado a un lugar, estaba atado a nosotros, pero él insistió. Dijo que prefería intentarlo a esperar su destino. Esa fue la última vez que lo vi, porque 2 días después Pedro también desapareció, igual que Marcos y Laura, sin dejar rastro.
Me quedé solo, con la carga del secreto, con el peso de saber que probablemente yo sería el siguiente. Traté de hablar con mis padres, pero no podía decirles la verdad. ¿Cómo explicarles que habíamos invocado algo en el sótano de la escuela y que ahora esa cosa estaba acabando con todos nosotros? Nadie lo habría creído. Y aún así, las señales eran cada vez más claras. Las luces de mi casa se apagaban sin razón. Los relojes se detenían a las 3 de la madrugada, y cada espejo mostraba detrás de mí una silueta pequeña encorvada, aunque al girarme no había nadie. El miedo se convirtió en desesperación y la desesperación en resignación. Pensé que mi final estaba cerca, que pronto me uniría a mis amigos en ese vacío del que no regresaron. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde el padre Julián vino a mi casa, se veía agotado, con el rostro pálido y ojeras profundas. Me dijo que había estado investigando y que por fin entendía lo que ocurría. Según él, hacía décadas en esa escuela, había un orfanato improvisado durante la guerra. Muchos niños murieron allí en circunstancias horribles y se rumoreaba que uno de ellos había sido entregado como sacrificio en un ritual satánico. Ese niño jamás recibió sepultura, jamás fue despedido, y su espíritu se convirtió en el recipiente de algo mucho más oscuro, un demonio que usaba su imagen para atormentar a los vivos. Cuando nosotros jugamos a invocarlo, lo despertamos y lo liberamos de sus cadenas, y ahora nos perseguía uno a uno. El sacerdote me miró con seriedad y me dijo que solo quedaban dos opciones: enfrentar la entidad en un ritual de exorcismo o huir, pero que huir solo prolongaría el tormento, porque tarde o temprano nos alcanzaría. Yo no sabía qué decidir. Estaba aterrorizado, pero en el fondo comprendí que no podía escapar, que debía enfrentar lo que habíamos liberado, aunque eso me costara la vida. Después de aquella carta mi vida empezó a desmoronarse poco a poco. Ya no dormía tranquilo. Cada sombra en mi habitación parecía observarme y cada ruido en la casa me ponía los pelos de punta. Trataba de convencerme de que todo estaba en mi cabeza, de que eran los nervios y la culpa por lo que le había pasado a Marcos. Pero en el fondo sabía que no era así, porque lo que ocurría iba más allá de cualquier explicación lógica. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché como alguien caminaba en el pasillo. Pasos pequeños, como si fueran de un niño, se detuvieron justo frente a la puerta de mi cuarto y luego dieron 3 golpes suaves, casi tímidos, pero lo suficientemente claros para que yo me quedara helado. Pensé en levantarme, en abrir la puerta, pero estaba paralizado, no podía mover ni un dedo, apenas podía respirar. Después de unos segundos los pasos se alejaron lentamente y desaparecieron en la nada. Cuando por fin reuní valor y abrí la puerta, el pasillo estaba vacío, pero el aire era tan frío que podía ver mi propio aliento. Al día siguiente intenté hablar de esto con Pedro y descubrí que él también había experimentado cosas similares. Me dijo que una noche despertó con la sensación de que alguien estaba sentado en su cama. Al encender la luz no había nadie, pero la huella en la sábana seguía ahí, como si un cuerpo invisible acabara de levantarse. Juraba que incluso sintió el peso sobre sus piernas. Le creí porque yo también había sentido esa presencia junto a mí, como si lo que fuera que trajimos desde el sótano hubiera decidido seguirnos a todos. No pasó mucho tiempo antes de que la situación se agravara, porque la segunda en desaparecer fue Laura, la única chica que estuvo con nosotros esa noche. Recuerdo que el día anterior me llamó llorando. Decía que no podía más, que veía una sombra en cada espejo de su casa, que ya no dormía porque la voz le susurraba día y noche. Traté de tranquilizarla, pero yo estaba igual de asustado. Al día siguiente no apareció en clase y nunca más volvió. La policía también la buscó, pero igual que con Marcos no encontraron absolutamente nada, ni rastros, ni testigos, nada, como si se la hubiera tragado la tierra. Para entonces Pedro y yo estábamos desesperados. Sabíamos que no podía ser una coincidencia, así que decidimos contarle todo a un sacerdote de una iglesia cercana. Pensamos que él podría ayudarnos. Recuerdo que entramos al despacho del padre Julián y le dijimos todo sin ocultar nada. Al principio nos miró incrédulo, pero cuando le mencionamos el tablero y la palabra que se formó, su rostro cambió por completo.
Se puso serio y nos pidió que le mostrásemos el lugar exacto donde habíamos hecho la invocación. Esa misma tarde lo acompañamos a la escuela. Entramos al sótano con él, pero algo raro pasó. La puerta que habíamos forzado semanas antes estaba intacta, como si nadie la hubiera abierto en años. El candado colgaba en su sitio, oxidado y sólido. El padre Julián nos miró confundido. Intentamos explicarle que nosotros mismos lo habíamos roto, que incluso lo habíamos tirado a un rincón, pero allí estaba otra vez como si el tiempo hubiera retrocedido. Finalmente entramos y el ambiente estaba peor que nunca. El olor a humedad era insoportable y las manchas en las paredes parecían haberse extendido como si estuvieran vivas. El padre comenzó a rezar en voz baja mientras caminaba por la sala. De pronto nos detuvimos porque se escuchó un lamento que venía del fondo, un lamento largo y desgarrador, tan real que sentí la piel de gallina en todo el cuerpo. El sacerdote levantó la voz y empezó a recitar oraciones más fuertes. Y fue en ese momento cuando todas las velas que habíamos dejado días atrás, apagadas y consumidas, se encendieron solas al mismo tiempo. Una luz tenue pero clara iluminó la habitación y en ese resplandor vimos una sombra pequeña, encorvada, como un niño parado en la esquina. El padre levantó su crucifijo y gritó una oración más fuerte. La sombra se agitó y desapareció en un segundo, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Salimos de allí corriendo, pero el padre nos detuvo afuera. Respiraba agitado y nos dijo que lo que habíamos invocado no era un alma en pena común, que no se trataba de un simple espíritu atrapado, sino de algo mucho más oscuro, algo que se alimentaba del miedo y que podía haberse pegado a nosotros como una garrapata. Sus palabras me dejaron helado porque confirmaban lo que yo ya sospechaba, que lo que vivíamos no estaba en nuestra imaginación. El padre Julián nos dio agua bendita y nos recomendó rezar todas las noches. También prometió hacer un ritual en la sala para sellarla, pero nos pidió que no volviéramos nunca más, y aunque juramos obedecerlo, esa misma noche las cosas empeoraron, porque al llegar a mi casa encontré otra nota en la puerta. Esta vez no estaba escrita a mano, sino que parecía hecha con recortes de periódico pegados en una hoja. Decía simplemente: ya no puedes escapar. Mis manos temblaban mientras la sostenía. La tiré al suelo y corrí a encerrarme en mi cuarto, pero al mirar por la ventana juraría que sexta una silueta parada bajo el poste de luz. Era pequeña, encorvada, y me observaba en silencio. No sé cómo logré dormir, pero lo que soñé fue aún peor. Estaba de nuevo en el sótano, rodeado de velas, y frente a mí había un niño sin rostro que repetía una y otra vez mi nombre. Al despertar mi reloj marcaba las 3 de la madrugada y la linterna encendida iluminaba mi cama aunque yo no la había tocado. Todavía no sé muy bien por qué acepté aquella idea. Quizás porque siempre he tenido esa estúpida necesidad de demostrar que no tengo miedo, aunque por dentro me estuviera muriendo de nervios. O tal vez porque en el fondo quería creer que esas historias que escuchábamos sobre la escuela eran solo leyendas urbanas inventadas para asustar a los más ingenuos. Pero lo cierto es que aquel viernes por la noche, cuando el resto de los estudiantes ya se habían marchado a sus casas, yo estaba allí, escondido en el baño de la planta baja con 3 amigos más, esperando a que el conserje diera su última ronda y apagara las luces. Desde hacía semanas se había corrido el rumor de que en el sótano de la escuela, en una sala clausurada desde hacía más de 20 años, se escuchaban voces de niños llorando y que incluso algunos afirmaban haber visto sombras cruzar por las ventanas tapiadas. Nadie sabía exactamente qué había pasado allí. Unos decían que hubo un incendio, otros que un estudiante se suicidó, y también estaban los que aseguraban que los maestros sabían la verdad pero la mantenían en secreto. Para nosotros no era más que una excusa perfecta para intentar algo prohibido y sentir la adrenalina de hacer lo que nadie se atrevía. El plan era simple: esperar a que todos se fueran, colarnos en el sótano con unas velas y una tabla improvisada con letras y números, y tratar de invocar algo, aunque ninguno de nosotros supiera realmente cómo funcionaba eso. Cuando el silencio invadió los pasillos y la última puerta se cerró con eco metálico,
Salimos de nuestro escondite y nos miramos con complicidad. Yo llevaba en la mochila una linterna medio rota, unas tizas para dibujar un círculo y, lo más importante, la hoja con el tablero improvisado que habíamos recortado de un cartón. Nadie quería cargar las velas porque el olor podía delatarnos, así que las escondimos días antes en un casillero abandonado del sótano. El camino hasta allí fue extraño, las escaleras parecían más largas de lo normal y cada paso que dábamos retumbaba como si alguien más nos siguiera desde la oscuridad. Llegamos a la puerta clausurada, que en realidad no estaba cerrada con llave, sino con un simple candado oxidado. Uno de mis amigos, el más atrevido, sacó una barreta que había escondido bajo su chaqueta y lo rompió de un golpe. El sonido metálico resonó tan fuerte que por un momento pensamos que alguien lo había escuchado, pero todo permaneció en silencio. Dentro, el aire era húmedo y pesado, olía a moho y a polvo acumulado. Nuestras linternas apenas iluminaban unos metros, y las paredes estaban cubiertas de manchas negras. Caminamos en fila hasta llegar a la sala del fondo, una especie de aula olvidada con pupitres rotos apilados contra una esquina y ventanas cubiertas con maderas viejas. Allí encendimos las velas que habíamos escondido y las colocamos formando un círculo en el suelo. Me temblaban las manos mientras dibujaba con la tiza, pero fingí seguridad para no mostrar debilidad. Cuando todo estuvo listo, nos sentamos alrededor de la tabla improvisada. Al principio todo fue risas nerviosas, bromas tontas para aliviar la tensión, pero pronto el silencio se apoderó del lugar. Uno de mis amigos comenzó a leer en voz alta una oración que había sacado de internet, una especie de invocación sin sentido que mezclaba palabras en latín mal escritas y frases en español. Al principio no pasó nada, pero al repetirla por tercera vez el aire se volvió más frío, tanto que se me erizó la piel de los brazos. Creí que era mi imaginación, hasta que vi el vaho salir de mi boca como si estuviéramos en pleno invierno. Entonces la primera vela titiló y se apagó de golpe, sin viento, sin que nadie se moviera. Nos miramos en silencio, intentando sonreír, pero la sonrisa se desvaneció cuando escuchamos un sonido claro, un murmullo que venía desde el pasillo por donde habíamos entrado. Era una voz suave, casi infantil, que repetía algo incomprensible. Uno de mis amigos se levantó de inmediato, diciendo que era suficiente y que debíamos irnos, pero antes de que pudiera dar un paso la puerta se cerró de golpe con un estruendo que hizo temblar las paredes. Corrimos hacia ella pero no se movía, como si estuviera atornillada al marco. Fue entonces cuando la aguja improvisada de nuestro tablero comenzó a moverse sola, lentamente, señalando letra por letra hasta formar una palabra, muerte. Nadie la estaba tocando. Todos teníamos las manos levantadas, y sin embargo, la pieza seguía desplazándose como empujada por algo invisible. La vela más cercana a mí se inclinó como si alguien hubiera soplado sobre ella, y de pronto escuché mi nombre susurrado en el oído, tan cerca que sentí el calor de un aliento frío contra mi piel. Me quedé helado, porque ninguno de mis amigos me llamaba así, nadie en esa sala lo hizo. El miedo se transformó en pánico cuando vimos una sombra moverse entre los pupitres apilados. Era pequeña, como de un niño, pero se deslizaba sin hacer ruido. La linterna de uno de mis amigos empezó a fallar, encendiéndose y apagándose, y en uno de esos destellos vimos claramente una silueta encorvada observándonos desde la esquina. Sus ojos brillaban con un resplandor débil, como brasas apagándose. Gritamos todos al mismo tiempo, algunos lloraban, y no sé cómo conseguimos que la puerta se abriera, quizás porque esa cosa quiso dejarnos salir, quizás porque alguien desde fuera la empujó. Solo recuerdo que salimos corriendo por el pasillo oscuro, tropezando con todo, sin detenernos hasta llegar al patio exterior. Una vez allí, con el aire fresco golpeándonos la cara, pensamos que ya estábamos a salvo, pero nos equivocamos. Durante las semanas siguientes comenzaron a suceder cosas extrañas. El primero en notarlo fue Marcos, el que más insistió en hacer la invocación. Dijo que por las noches escuchaba pasos en su habitación y que siempre terminaba soñando con el sótano. En esos sueños, la sombra se sentaba a los pies de su cama y lo observaba en silencio. Al principio no nos lo creímos,
pero luego empezamos a experimentar cosas similares. Yo escuchaba golpes en la pared de mi cuarto, siempre a la misma hora, las 3 de la madrugada. Mi linterna, la misma que había llevado esa noche, se encendía sola aunque le había quitado las pilas. Uno de mis amigos, Pedro, me confesó que vio la palabra muerte escrita en el espejo del baño de su casa con vapor, justo después de bañarse. Ninguno quería admitirlo en voz alta, pero todos sabíamos que habíamos traído algo con nosotros desde aquella sala. La situación empeoró cuando Marcos desapareció. Un día simplemente no fue a clases, pensamos que estaba enfermo, pero pasaron los días y nadie supo nada. La policía lo buscó durante semanas, pero nunca encontraron su cuerpo, ni una pista, nada. Sus padres estaban destrozados, y nosotros nos sentíamos culpables, aunque nunca contamos lo que habíamos hecho. Nos juramos no volver a mencionar aquella noche, pero el silencio no borraba lo que seguía ocurriendo. En mi caso, los susurros se hicieron más frecuentes, no solo por la noche, también en pleno día, en la escuela, incluso en la calle. Era la misma voz infantil, siempre repitiendo mi nombre. Y lo peor fue la carta que encontré una mañana en la puerta de mi casa, un papel sucio, con letras torcidas que decían "No te olvido". Nadie en mi familia lo escribió, nadie sabía cómo había llegado allí. Fue entonces cuando empecé a creer que lo que habíamos invocado no era un simple espíritu, sino algo mucho más oscuro, algo que había decidido quedarse a nuestro lado.